Muy buenas, yo soy Julio Brito y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de cómo se efectúan los métodos y actuaciones referentes al resguardo de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que yo voy a mencionar distintas situaciones y circunstancias en las cuales los niños sean en situaciones deplorables o en situaciones no favorables, y en las cuales yo voy a mencionar cómo estos procedimientos se van realizando y y la relevancia de estos en el marco jurídico actual de Venezuela. Empezando primero por la situación de el día a día de Sofía y su abuela. Sofía y su abuela son dos personas las cuales viven juntas debido a que los padres de Sofía se encuentran de viaje en el trabajo y no pueden encargarse de su hija, por lo que dejan a Elena, la abuela, con 85 años a cargo de Sofía. Esto más adelante genera un problema porque Elena sufre un accidente en el cual se cae de cabeza por las escaleras y sufre un mal golpe. Sofía, al no saber manejar la situación, llama a distintas personas las cuales no le contestan, hasta que va con su vecina, la cual se encarga de llevar a Elena al hospital y la cual trata su afección. Aquí podemos ver una situación relativamente común. Dos padres que dejan a su hija con un ente superior, que en este caso es la abuela, pero que resulta que la abuela, al tener 85 años, se le dificultan ciertas actividades, y lo cual puede conllevar a situaciones como esta, en las cuales un golpe en la cabeza puede resultar bastante fatal. Aquí es que se tienen que hacer las siguientes acciones. Primeramente está la notificación al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Aquí estamos hablando de que se notifica a un ente relevante en lo que respecta a estos aspectos, y en lo que se les notifica la situación de Elena y cómo ésta sufrió un accidente, lo que conlleva a que se dé una investigación preliminar del asunto, un procedimiento en el cual el ente notificado se encarga de registrar distintos datos e información referente a Elena y Sofía, el entorno en el que se encuentran, y cómo estas situaciones pueden repetirse, o si hubo antecedentes de casos similares anteriormente de Elena sufriendo un accidente como esto a cargo de un menor. En caso de que el ente es un ente relevante, considere que el niño no está bien protegido, se dan las medidas de protección urgente, los cuales involucran el acogimiento en familia sustituta y el abrigo en entidad de atención. Dos procedimientos los cuales implican básicamente que Elena no se va a hacer cargo de Sofía, y que por otro lado otro ente, ya sea por ejemplo una familia sustituta, la cual no tiene relación consanguínea con Sofía, pero que es autorizada por el gobierno a cuidar de ella hasta que sus padres se encargan de ella nuevamente. Y lo mismo aplica con el abrigo por un ente, un organismo relevante va a ser quien se encargue de la situación. En otros casos está la audiencia de conciliación y resolución, la cual implica el apoyo a la abuela, la familia extensa o el regreso con los padres. El apoyo a la abuela es que después de la notificación se considera que Elena sí puede cuidar de Sofía, pero con apoyo del ente relevante. Es decir, que va a seguir continuando con las actividades normales, pero evitando situaciones que puedan generarles otra afección similar. Es decir, que para eso no debe evitarse estar en lugares como escaleras o similares. En caso en el segundo caso es cuando se le llama a un familiar, a otro familiar, ya sea por ejemplo
un primo mayor, un tío lejano y demás, que se encarguen de Sofía mientras que Elena se encuentra en estado de recuperación. Y ya si ese caso no es posible, lo más lógico en este caso es regresar a Sofía con sus padres. Independientemente de cómo se maneje la situación, es que se va a hacer, el ente va a hacer un seguimiento del caso y en el cual se van a tomar las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta, ya sea en esta familia o en otra, se susciten nuevamente. Sí, así que pasamos al siguiente punto, el cual es el marco jurídico, el cual todo esto está protegido por el artículo 75 y el artículo 78, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por los artículos 8, artículo 26, 22, 126, 130, 347 al 364 y del 359 al 364, ya sean el artículo 75, 78 y los intereses superiores del niño y el derecho a vivir en familia implican algo más o menos similar, el cual es que los niños a día de hoy son considerados como entes relevantes por el gobierno, no, a diferencia de antes que eran simplemente una parte de la familia potestad del padre o la madre, y en el cual se les considera que tienen que vivir en un entorno correcto dentro de una familia y que se tiene que y en donde él mismo tiene que estar protegido también de diferentes formas posibles para evitar situaciones como las que se suscitó anteriormente con el Venezuela. Además de mencionar que el deber de denuncia y las medidas de protección también son métodos como los que se mencionaron anteriormente, en los cuales también se protegen los derechos y los deberes de Sofía para evitar que situaciones como esta pasen nuevamente. Pasando al siguiente tema, vamos a hablar de otros casos referentes a los niños, empezando primero con la protección integral de niños, niñas y adolescentes por el caso de la Casa Esperanza, donde una niña de 10 años, también llamada Sofía, estaba con su madre y 4 hermanos conviviendo en situaciones deplorables y que padecía al no tener las capacidades básicas, es decir, que no podía ir a la escuela y tenía signos de desnutrición evidentes en su cuerpo, y que a través de un programa de visita conocido como Casa Esperanza es que Sofía notifica la situación. Seguido de eso está un caso de maltrato a niños y niñas adolescentes, el cual es el de la familia Pérez, donde un adolescente de 14 años de nombre Pedro era maltratado regularmente por su padre, el cual tenía problemas ya sea derivados del consumo excesivo de alcohol, en los cuales no solo golpeaba a Pedro, sino que le insultaba y lo hacía quedar con una autoestima baja. Y esto, debido a esta situación, es que Pedro tenía un rendimiento escolar bastante más bajo de lo común y tenía moretones, los cuales eran visibles tanto por profesores como por estudiantes. Además de contar con un comportamiento el cual se nota un comportamiento asocial y que constantemente se encontraba a la defensiva. Por esto los vecinos, al escuchar estas situaciones, es que denuncian a las autoridades esta situación. Seguido tenemos el caso de la obligación de la manutención, el caso de la familia Rojas y el divorcio. Y es que María y Juan, los cuales se encontraban ahora en un divorcio, en el cual tenían 2 hijas menores de edad, respectivamente de 5 y 8, y en el cual Juan no se pudo quedar con la custodia, pero
pero no se pudo quedar con la custodia y que a pesar de tener un trabajo estable no quiso contribuir con los gastos y su responsabilidad hacia su descendencia, ya que a palabras de él el dinero no le era suficiente y no podía ayudarlos, y debido a esto María estaba en una condición bastante deplorable, que, que se puede sacar de todos los casos antes mencionados. Vamos, las consecuencias vistas en todos estos siempre han sido las mismas. Desnutrición en el caso de Sofía, el moretones y autoestima baja de parte de Pedro, y de padre de María. Esta sufría de presupuesto corto y también de vivir en situaciones bastante desfavorables debido a la avaricia de Juan al no presentar al no contribuir monetariamente con el asunto de sus hijos. Y en el momento de que todos estos casos hayan sido notificados, ¿cuáles vendrían siendo los cambios de situaciones? Para empezar, al notificarse estas situaciones, es que ocurre un cambio, el cual vendría siendo un mejoramiento y rendimiento en el caso de Pedro y Sofía, los cuales al ser notificados se les podría proporcionar tanto apoyo a ella como a la familia, para que así pudiera asistir a la escuela y darle a su madre ayuda en lo que respecta a lo monetario, para que así no tuviera que pasar tantos problemas. En el caso de Pedro, debido al maltrato, su padre no tendría tanta suerte, debido a que pueden pasar dos cosas. Puede ser enviado a un seminario para controlar su exceso de alcohol, o si la situación es bastante grave, entonces se le puede quitar se le puede destituir de la jurisdicción de su hijo, y mandarlo a vivir con un familiar cercano, o también puede mandárselo a vivir a un ente, a un organismo similar, por mencionar un ejemplo. En el caso de María, al denunciar este caso, pueden pasar una de dos cosas. Se le puede quitar definitivamente la custodia a Juan al no contribuir para nada en el asunto monetario, y María tendrá que pagar una suma excesiva de dinero, para que así reparando el daño causado directamente a María y a sus dos hijos menores. Todos estos también tienen el mismo marco jurídico, ya sea los artículos de la Constitución, de la Ley Orgánica, y en los cuales también se mencionan en todas estas situaciones, ya sea el artículo del 365 en el caso de infiliación de manutención, el incumplimiento de medidas coercivas, el artículo 244. Ahora pasamos a lo que dice la responsabilidad civil por daños causados por condiciones inseguras en un establecimiento público. Estamos hablando de que en un caso suscitado en San Juan de los Morros, Venezuela, donde un menor de 11 años ha sufrido una situación bastante grave. Este es un caso que de hecho se sucedió realmente en Venezuela, en los cuales este niño, que estaba acompañado de su abuela, sufrió un accidente en un local donde se le cayó
se le cayó un pedazo del local encima de él y de su abuela, lo cual lleva a la siguiente situación. Mencionando cuál viene siendo el marco jurídico aplicable, están, por ejemplo, la LOGNA y el Código Civil de Venezuela. Ya se mencionó lo que viene siendo el interés superior del niño y adolescente, y en el cual se dice que este tiene que velar por la seguridad del menor de edad, pero también están el derecho a la integridad personal, el artículo 30, y el deber del Estado a la familia y la sociedad, o sea, del cual los cuales todos estos apoyan a la integridad tanto física como psicológica del niño, y lo apoyan en situaciones en donde se pueda haber violentado, como en este caso en particular, en donde sufrió el accidente. Seguido está el Código Civil venezolano, el cual son relevantes el artículo 1805, el cual es el hecho ilícito, la responsabilidad por cosas, el artículo 1903, el 1193, y la responsabilidad del propietario o guardián. Pero estos son artículos que son particularmente relevantes, pues el hecho ilícito evidentemente refiere a lo que fue el daño causado hacia el menor de edad, hacia el joven de 11 años, y la responsabilidad que tenía el guardián de la cosa, o sea, el dueño del establecimiento en este caso, del cual no se aseguró de que su local estaba en condiciones estables para mantener en condiciones estables, y para que cualquier cliente, independientemente de si sea un niño o un adulto, estuviera seguro, y por esto él debe cargar con esa responsabilidad. Ahora, esto tiene que ver bastante con lo que viene siendo la responsabilidad por guarda de la cosa y la garantía de seguridad, los cuales son la responsabilidad de los dueños, los cuales, como ya mencioné anteriormente, son los responsables de asegurarse de que su local esté en buenas condiciones para cualquiera que traspase a su propiedad, y al incumplir esta seguridad, es que ellos tienen el deber de reparar el daño que ocasionaron al niño y a su abuela. Ahora tenemos el tema de la responsabilidad por crianza y el análisis de la culpa concurrente. Uno referente a la responsabilidad del niño y de su abuela. Menciona que la abuela, al ser mayor de edad, tiene su propia responsabilidad, y es que si el menor de edad se encontraba jugando dentro del local, y no hubo una supervisión adecuada por ninguna de las abuelas, esto puede implicar una culpa concurrente o culpa de la víctima del guardián de la víctima. Es decir, que si la abuela se encontraba no estaba cuidando al niño mientras se encontraba jugando mientras se encontraba en el establecimiento, en este caso la culpa no caería tanto en los dueños del local, sino caería en el guardián de la cosa. En este caso caería por parte de la abuela. Seguido está el análisis de la culpa concurrente, y es que si el dueño del café, es que este es el caso en donde el dueño del local se encarga de demostrar que la situación no fue su culpa,
y que el niño ya sea porque estuvo jugando violentamente en el lugar o que fue dejado sin supervisión mientras estaba dentro del mismo hizo que él mismo haya provocado su mismo accidente, por lo cual esto caería también en un daño, en la culpa de la víctima. Es decir, que los dueños no serían los responsables, sino el niño y su abuela. Esto también abarca los deberes y derechos de las partes, siendo los derechos del niño y de su familia la reparación del daño, es decir, que los niños tienen, que la familia y el niño tienen, o bueno, en este caso la familia y el niño tienen el derecho de indemnizar los daños ocasionados al local, lo cual implica gastos médicos, tratamiento de rehabilitación, el daño moral y demás. El niño también tiene derecho a que sus casos sean manejados bajo el principio de interés superior garantizado a su recuperación y que la abuela tiene el derecho de supervisar al menor de edad. Y los deberes de los dueños son el de seguridad y de diligencia y un derecho a la defensa. Es decir, que los dueños también tienen derecho de supervisar que su local se haya estado en buenas condiciones y que también tienen derecho a presentar evidencia, los cuales los eximan de cualquier tipo de culpa. Pasamos a los procedimientos de protección integral, es decir, procedimiento administrativo ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que abarcan desde la denuncia, en donde cualquier persona que sepa de una situación que violente los derechos de los menores de edad, tiene la responsabilidad de denunciarla ante cualquier órgano relevante, como viene siendo el Consejo de Protección, la Defensoría o Ministerio del Público. También se da una apertura del expediente y verificación de la situación, en donde una vez notificada la situación, la persona se van a tomar las acciones necesarias para cuidar el entorno familiar y especificar si el asunto requiere es de una gravedad que requiera que se maneje la situación de forma más seria. Y las medidas de protección que van desde el artículo del artículo 126 al artículo 130 de la NOM, y es que aquí se considera que hay una amenaza o violación o violentación ante los derechos de los niños y en donde sean métodos para evitar que estas situaciones se den, ya sea inclusión de programas de atención de recuperación, protección de medidas de protección urgentes y colocación familiar, las cuales ya hemos explicado anteriormente, y finalmente también la convocación de una audiencia donde se convoca a las partes involucradas, siendo padres responsables, si el niño tiene edad o madurez suficiente y demás. Pasando al otro punto, están los mecanismos alternativos de resolución de conflictos: solución, solución de conflicto, conciliación y mediación. La conciliación es un proceso dado por el Consejo de Protección que sirve para que los niños, para que tanto los niños como los padres puedan actuar de manera en que ambos puedan solucionar sus problemas en caso de maltrato familiar, de maltrato intrafamiliar, en donde se va a determinar si alguna de las dos partes está en lo correcto, o si los padres todavía pueden tener todavía potestad
sobre el niño adolescente. Esto particularmente con los adolescentes donde tienen más derechos, donde tienen más voz en estos asuntos. Luego está la mediación, que tiene una base similar a la antes mencionada, solo que aquí hay un mediador que tiene un rol más relevante en este tipo de resoluciones. Y en los casos donde se aplican estos vienen siendo, por ejemplo, en este caso tenemos un caso en donde nuevamente una joven llamada Sofía de 12 años junto a su hermano de 7 años llamado Miguel se encontraban viviendo con su madre, conocida como la señora Carolina, donde vivían con ellos en La Victoria, mientras que su padre se encontraba lejos de casa desde hace 3 años y la señorita Carolina tenía problemáticas debido a que esta descuidaba a sus hijos progresivamente debido a su adicción con el alcohol, debió a ser dejada por su esposo. Debido a esto ocurrieron distintas cosas, como ya sea una falta en la higiene personal de Sofía y Miguel, y también un deterioro en su alimentación y su desempeño escolar, siendo que estos ya no asistían con tanta frecuencia a la escuela. Por eso la directora se dio cuenta de la situación de los dos niños y se vio en la obligación de actuar, en las cuales se actuó de acuerdo a ya sea a la denuncia y activación del sistema de protección y la verificación de la situación y medida de protección urgente. Es decir, que una vez que la profesora haya notificado las situaciones al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, estos se van a encargar de revisar la situación y de acuerdo a lo que estos consideren, ya sea que Sofía y Miguel están viendo en situaciones deplorables, estos van a terminar ya sea viviendo en una casa con otros familiares, ya sean primos o parientes más lejanos, o también se va a tomar un proceso judicial y medidas definitivas en donde puede llegar el caso en el que se le quite la patria, en donde se le quite la jurisdicción a la señorita Carolina de sus hijos, en el peor de los casos. En el mejor de los casos también puede ser que simplemente a la señorita Carolina se le envíe a entes como vienen siendo alcohólicos anónimos para que controle sus problemas de adicción con el mismo, ya que como tal no maltrató físicamente a los niños, pero igualmente es un caso que no suele pasar tan seguido, y lo más probable es que sí terminen quitándole la custodia de sus hijos. Ahora, pasando a los últimos casos, vamos a hablar de la convivencia familiar. La convivencia familiar y la custodia del padre y la madre, la forma de fijar la convivencia familiar y también las limitaciones del régimen de la convivencia familiar. Primeramente, la convivencia familiar es un derecho que todo ente menor de edad debe tener para que éste pueda mantener situaciones personales entre su núcleo familiar. Estamos hablando de que la familia es el ente central que toda persona debería tener, y evidentemente este es donde se forman los valores.
los cuales son relevantes que en el futuro los niños y los adolescentes puedan formarse como personas de bien y que así puedan manejarse en el mundo real. Seguido está lo que viene siendo la custodia del padre y la madre. Estamos hablando de que en esta situación, una situación en donde aquí también se especifica que tanto los padres como el padre como la madre, ahora estando separados, aún tienen la responsabilidad de su hijo de mantenerse en contacto, e incluso ellos estando separados, es importante que si el niño lo requiere, ambas partes estén de acuerdo en mantener cierta cordialidad para que el niño también pueda crecer de manera saludable y sin ningún tipo de rencor hacia alguna de las partes. El siguiente caso es la forma de fijar la convivencia familiar. Aquí se determina qué circunstancias se determina en caso de la custodia familiar, se determina cuáles vienen siendo las condiciones que ponen cada uno de los progenitores respecto a cómo se va a manejar la situación. Es decir, que si el padre y la madre ponen condiciones como vienen siendo horarios o tipos de acciones las cuales pueden o no hacer con sus hijos, eso es la fijación de la convivencia familiar. Finalmente está en lo que viene siendo las limitaciones de esta convivencia familiar. Son restricciones en las cuales son impuestas al ejercimiento del deber a convivir con el niño o adolescente, siendo primordialmente su objetivo el proteger el interés superior del joven y a garantizar su seguridad y bienestar emocional. O sea, es decir, que no son una negación como tal del derecho, sino más bien tienen ciertas limitaciones o acciones en las cuales los padres no pueden hacer y que implican ciertos actos que no pueden realizar mientras estén con el niño adolescente. Por ejemplo, debe ser el dictaminar que en el caso de un divorcio, que una niña solo puede estar que el padre de la hija solo puede estar con ella en un centro especializado y además bajo la supervisión de un terapeuta. Esto debido a antecedentes que el padre tuvo anteriormente con ya sea problemas de violencia, alcohol y demás. Otros datos pueden ser la suspensión temporal y la restricción del periodo y el lugar. Y en estos casos, debido a las adicciones, la suspensión temporal puede ser, por ejemplo, que debido a la fuerte adicción por el alcohol y las drogas que el padre de la niña se considera que por un tiempo el padre no se considere que está apto para cuidar a la niña y por ese motivo deciden suspender temporalmente su derecho a la convivencia familiar hasta que el padre pueda recuperarse y poder actuar normalmente con su hija. Lo que también abarca el procedimiento, lo que también abarca la restricción del periodo o lugar, es que en los cuales no solo se limita el tiempo en el cual la persona puede
en el cual el padre puede interactuar con su hija, ya sea en ciertos lugares como centros comerciales o incluso la propia casa de la persona, sino que también el tiempo por el que pueden estar, variando desde por ejemplo 7 horas, 4 horas, 2 horas y demás. ¿Qué se puede concluir con esto? Que, los recursos y procedimientos y actuaciones de protección de niños, niñas y adolescentes son relevantes para cuidar a todos los menores de edad, de vivir en situaciones que se consideran de distintos tipos de situaciones. Estamos hablando ya sea de maltratos infantiles, casos domésticos, mala alimentación, entre otras muchas. Pero haciendo así que el niño pueda vivir de manera saludable y que pueda crecer en un ambiente estable. Siendo todo esto solo queda decir que espero que les haya gustado y muchas gracias.